Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a las edades del totalitarismo de la mano del historiador argentino Ricardo López Gotti. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, hoy nos vamos acercando, como siempre decimos, especialmente en estas últimas entregas, a terrenos más conocidos para los que tenemos unos años. Vamos a hablar de una dictadura dentro de lo que era el bloque comunista, pero este país, Rumanía, se mantenía un poco al margen por las aspiraciones las aspiraciones personales y el culto a la personalidad que implantó allí Nicolae Ceausescu, ¿no? Un personaje bastante excéntrico dentro de lo que era ese bloque y con un alto grado de autonomía. Él asume como secretario general del partido en 1965 tras la muerte de Gheorghe Udai y luego ya como presidente de la República Socialista de Rumania, ya le cambian el nombre. Y sobre todo el momento en el que él va a mostrar su gran autonomía dentro del Pacto de Varsovia va a ocurrir cuando en 1968, en agosto, se produzca la invasión de Checoslovaquia y Rumania no va a enviar tropas a esa invasión. Va a ser el único país del Pacto de Varsovia que no participe. No solo eso, sino que además Ceausescu hizo un acto público en repudio de esa invasión y uno podría suponer con mucha ingenuidad que era por convicciones democráticas. No, en realidad es porque él estaba pensando en que se estaba anticipando a esta doctrina Brezhnev de soberanía limitada con respecto a los países del bloque. Lo cierto es que a partir de ese gesto de autonomía va a ser muy, como podríamos decir, muy cuidado por los países occidentales, ¿no? Empiezan a coquetear con él. De hecho, De Gaulle viaja a Rumania, lo hace Nixon, es invitado a visitar Gran Bretaña. Es decir, que más allá de todo el horror de su régimen estalinista, que de hecho era uno de los más duros dentro del bloque, sin embargo, por esa fisura que encontraban en la lealtad a la Unión Soviética, empieza este coqueteo con Ceausescu. Y él lo utiliza. Ahora bien, acá vamos a encontrar algunos rasgos que, por ejemplo, luego vamos a ver en Corea del Norte. Uno es el fuerte culto a la personalidad, algo que ya venía del estalinismo, y de hecho a Ceausescu se lo consideraba como un milagro, el hijo de la patria, el gran líder. De hecho, utilizaba la palabra conducator, que significa conductor, y acá que nos encontramos con un paralelismo con el Duce Mussolini, el Führer Hitler, ¿no? Esta idea del gran conductor. Bueno, este tipo de terminología se empieza a usar. Empieza el culto a la personalidad no solo de él, sino del entorno familiar. Por ejemplo, la mujer de Ceausescu, Elena Ceausescu, se la mencionaba como la doctora Elena Ceausescu, eh, y se decía científica de renombre internacional, ¿no? Y se había inventado toda una historia de ella como una doctora en química que tenía grandes contribuciones a la ciencia, y lo cierto es que había terminado la escuela secundaria con orientación en corte y confección y no había estudiado nunca en la universidad. No obstante, y acá es muy interesante porque, por ejemplo, cuando empiezan a realizar viajes al exterior, a esta falsa doctora Elena Ceausescu se le empiezan a dar grados académicos. La Royal Society en Inglaterra le otorga una membresía honoraria, porque algo había que hacer. De hecho, al propio Ceausescu se le otorgó un doctorado honoris causa en la Universidad de Buenos Aires en los años 70. Es decir, que esta idea de, bueno, coquetear con Ceausescu y promoverlo como un gran líder mundial, de grandes visiones, como el gran milagro de los Cárpatos, se proyectaba hacia adentro y también hacia afuera de Rumania. Lo cierto es que la Unión Soviética fue tolerando todas estas excentricidades y también es muy interesante la propia dinámica del régimen que empezó a adoptar una retórica cada vez
más fuertemente nacionalista. En esto estaba muy en consonancia con lo que ocurría en Bulgaria simultáneamente, ruso, porque hubiera sido muy incómodo. Entonces, ese nacionalismo era antihúngaro y antigitano, ¿no? Y esta idea de reflotar un poco la singularidad histórica de Rumania en el contexto de los Balcanes, con un gran control sobre las denominaciones religiosas y también con una persecución implacable contra todo grupo disidente. Acá en Rumania no íbamos a encontrar nada parecido a Solidaridad en Polonia o Carta 77 en Checoslovaquia. En cuanto emergía algún tipo de voz alternativa o crítica, inmediatamente intervenía en la policía secreta conocida como Securitate, ¿no? La seguridad. Con lo cual no había un movimiento disidente de las características que encontramos en Polonia, Checoslovaquia o Hungría o Alemania Oriental, con un control férreo sobre la población, con un gran nepotismo, porque no solo la mujer, sino el hijo, los cuñados, los primos, los sobrinos de Ceausescu formaban parte del poder, con una gran red de corrupción y que además eh, Ceausescu siguió el lineamiento soviético de Stalin de un férreo control de la economía con una planificación central muy orientada hacia la producción de armas, la fabricación de industria pesada, a un costo altísimo en un país básicamente agrícola, pero con la intención de darle una apariencia de un país industrial. Y esto iba acompañado también con una visión muy megalómana por parte de él, ya que en vida se construyó el edificio que en ese momento fue el más grande del mundo. Ahí estaba la sede del gobierno, el parlamento, ministerios y demás, que de hecho Ceausescu hacía construir y deconstruir permanentemente si algo no le gustaba del edificio. Se removieron otros edificios en Bucarest para que esto pudiera ser posible y de hecho hoy es la sede del Parlamento, de varios ministerios y varias oficinas. Eh, y todo esto con un enorme culto a la personalidad de él y siempre intentando mostrar un grado de autonomía como el niño terrible dentro del Pacto de Varsovia. Ahora bien, no por nada, y esto ya veremos, ¿no? Un poco más adelante cuando se den los sucesos de 1989, va a ser el único episodio sangriento la caída de él. No va a ocurrir ni como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, en donde no hubo episodios sangrientos. Nicole Ceausescu, su mujer Elena Ceausescu y uno de sus hijos van a ser ajusticiados por el propio régimen. Es decir, que anticipándose a lo que iba a ser una gran dinastía al estilo Corea del Norte, deciden fusilarlos rápidamente en un juicio sumario muy cuestionable, por cierto, en sus formas y su proceso, pero que fue el único episodio verdaderamente sangriento de 1989 en lo que fue Europa Oriental. Sí, realmente recordamos, tengo las imágenes en la mente de ese juicio sumario, pero lo juzgaron los mismos funcionarios que él había nombrado, ¿verdad? No era un nuevo gobierno. No, los mismos se constituyeron como Frente de Salvación Patriótica, cambiaron el nombre y lo ajusticiaron rápidamente. Sí, bueno, este proceso de fin de las dictaduras en todo el mundo tiene estas características, ¿no? De que las ratas abandonan el barco antes de que se hunda y se llevan al capitán con ellos. Bueno, pues seguiremos avanzando en estas edades del totalitarismo que ya empiezan a vislumbrar un derrumbe del mundo soviético en general. eh, el- que- lo que más asombra es que con todos estos precedentes
en 1991 todo el mundo se quedó con la boca abierta de que se había acabado la Unión Soviética, su poder. Pero ya vemos que por lo menos en lo que eran los países satélites, la situación ya se había hecho aguas hacía mucho, ¿no? Sí, ya había varias señales de la debilidad sistémica. Por algo Gorbachev intenta de alguna forma hacer reformas, pero lo cierto es que termina abriendo la caja de Pandora y no logra controlar la situación. Bueno, seguiremos hablando de esas edades que todavía nos faltan por recorrer en próximas entregas. Como siempre, muchas gracias, Ricardo López Gotti. Muchas gracias y como siempre un gran saludo a toda la audiencia de Radio Sefarad.